Bienvenidos chicos, en esta parte vamos a revisar la sección 2.3. En este caso vamos a tener las leyes de los límites, ¿sí? Vamos a considerar la existencia de dos límites, de dos funciones, ¿no es cierto? F y G, bajo la misma tendencia, es decir, en el mismo punto, A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Siempre nosotros podemos tener la suma o la resta de dos funciones dentro de un solo límite. ¿Y qué es lo que hacemos? Podemos hacer la suma o diferencia de cada uno de los límites, ¿sí? Para cada función. Lo mismo pasa con el producto, ¿sí? Si multiplicamos dos funciones diferentes en la misma tendencia, el límite, ¿qué es lo que pasa? Podemos obtener el producto de los límites, ¿verdad? Límite de f de x por límite de g de x. Lo mismo pasa con la división. Si tenemos una división o fracción de funciones, entonces podemos tomar el límite arriba y abajo, es decir, el límite en el numerador y el límite en el denominador, considerando siempre que el límite de la función g o la función que esté en el denominador sea diferente de 0. Recuerden, eso es importante. ¿Qué más podemos hacer? Con funciones de estilo de potencia, ¿sí? Por ejemplo, x a la n, no sé, alguna de esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos el límite, ¿no es cierto?, de una función que esté elevada a una potencia, lo que puede pasar es que nosotros podemos meter el límite, ¿sí? Vamos a meter el límite de la función y luego podemos obtener la potencia. Podemos realizar esta operación, ¿sí? Recuerden. También podemos hacer lo mismo con los radicales. Si tenemos el límite del radical enésimo, ¿no es cierto?, de una función, lo que podemos hacer es meter el límite dentro del radical, obtener el límite de la función y luego obtener el radical enésimo de ese límite, ¿sí? Estas son cosas que podemos hacer y siempre es lo práctico. ¿En dónde utilizamos estas cosas? Pues en funciones que son polinómicas, en funciones que son racionales, ¿verdad? En funciones de potencias, en funciones con radicales, etc. Luego, a continuación tenemos lo que son unos límites algo especiales. El límite de una función cuya función es una constante c, ¿sí? ¿Qué me refiero con constante? Es decir, que para cualquier valor de x, la función siempre toma el valor, en este caso, de c. C puede ser cualquier valor. ¿Listo? Entonces el límite de esa función, cuando x tiende a A, siempre va a seguir siendo c porque es una constante, ¿sí? La constante, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una constante en un límite? La constante sale a multiplicar, ¿sí? Si una constante multiplica una función dentro de un límite, la constante puede salir, ¿sí? Y luego se procede a realizar los otros cálculos. Y otro límite importante es el límite identidad. Cuando tenemos la función x, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando x tiende a A, el límite de la función x, ¿sí?, es igual a, ¿sí? Siempre va a ser eso. ¿Por qué? Porque es una identidad. Ahora tenemos dos teoremas que son importantes, que hablan acerca de acotamiento. El primero nos dice que sí, hay una función f de x que está acotada, ¿sí? Es decir, que f de x es más pequeña que g de x. Es decir, ¿cómo expresamos esto gráficamente? Si lo dibujamos, tendríamos algo como esto, ¿no es cierto? Una función que está por encima, ¿sí?, como esta de aquí, y una función que está por debajo, ¿sí? La función que está por debajo es la que es menor o igual a la función que está por encima, ¿sí? Eso quiere decir esto. Luego, y si existen los límites de cada una de las funciones, ¿no es cierto?, que tenemos, entonces podemos determinar que esta desigualdad también se mantiene con los límites, es decir, el límite de la función f es menor o igual que el límite de la función g. ¿Listo? Ahora, el teorema más importante de todos es ¿cuál? El teorema de compresión o estricción, o el teorema del sándwich. Hay algunos nombres para este teorema. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice? Hay funciones que son súper complicadas de trabajar, que en general no se pueden resolver, funciones trigonométricas, algunos logaritmos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es descomponer estas funciones, es decir, tratar de encontrar funciones
que acoten a la función original. Por ejemplo, si hay una función f de x que está acotada por debajo con g de x y por encima con un h de x, ¿no es cierto? Y si, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que primero encontramos el límite de g de x, este límite existe, y luego encontramos el límite de h de x y este también existe, es decir, los límites laterales de cada función son iguales, ¿no es cierto? Y por tanto existe cada uno. Y luego determinamos que si estos dos límites que acabamos de encontrar son iguales, entonces y solo entonces nosotros podemos decir que la función, ¿no es cierto?, la que está en la mitad, la función que está acotada, la función principal, es igual al límite de f de x es igual a ese límite que acabamos de encontrar, L. Es decir, que las tres funciones van a tener el mismo límite en ese punto de tendencia, ¿sí? Aquí en el gráfico tenemos explícitamente lo que significa un punto A, ¿no es cierto?, ¿sí?, y un límite. Acá tenemos una función h que está por encima, ¿sí?, una línea discontinua así, y por otra parte también una función g que está por debajo, ¿sí?, y una función que está en la mitad de las dos, que es f, es la línea azul. ¿Listo? Luego lo interesante de esto es que, como vemos, justo en el punto A, las tres se cruzan en el mismo lugar, entonces tienen el mismo valor en el eje de las 10, ¿sí? Es por eso que el límite también va a ser f. ¿Listo? Esto sería todo con respecto a las propiedades de los límites. Nos vemos, muchachos. So